Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a este canal Gracia sobre Gracia. Soy Filiberto Solís, su anfitrión, y quiero hoy hablar o seguir hablando de este tema que es apasionante, desde mi punto de vista, el más importante de todas las doctrinas que encontramos en la palabra de Dios y que definitivamente vale la pena estudiar, analizar, porque la palabra de Dios habla mucho sobre la seguridad que nosotros tenemos como creyentes en nuestro Señor Jesucristo. Este tema se llama Si la salvación se perdiera. El debate de si la salvación se pierde o no probablemente seguirá entre nosotros hasta que el Señor venga. Un día, Él mismo nos hará entender todas las cosas. Pero en relación a este asunto surge una pregunta. ¿Será posible conocer la verdad? Esta cuestión no es trivial ni de poca importancia. Al contrario, es de vital importancia, pues la misma palabra del Señor está en juego. Para aclarar un poco, pues el tema es muy amplio y la controversia ya ha durado siglos, y creo que seguirá desafortunadamente sin resolverse. Quisiera hacer una breve aportación al respecto, siempre con el temor de Dios y humildad delante de Él. Solamente le pediría humildemente al Señor que Él nos permita abrir los ojos para poder ver con claridad este asunto y entenderlo. Antes de adentrarnos en el tema, también vale la pena hacer una aclaración. Ni el calvinismo ni el arminianismo son las únicas opciones cuando hablamos sobre la salvación. Ambos sistemas tienen buenas cosas, pero tratándose de la gracia, estas dos perspectivas tienen sus fallas. De hecho, hay otra alternativa mucho mejor, y es nada menos que lo que la palabra de Dios dice. En Deuteronomio 29:29 leemos, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. No hay duda de que la palabra de Dios tiene las respuestas correctas a todas las preguntas. Por supuesto que tanto el calvinismo como el arminianismo sostienen que están basados en la palabra de Dios. No es el propósito aquí tratar las fallas de estos sistemas. Hay, sin embargo, muchos recursos los cuales puede usted consultar si es que quiere ahondar un poco más en este asunto. Pero para que podamos entender y recibir la palabra de Dios, existen algunas condiciones. Primero, debemos estar convencidos de que la Biblia no tiene errores y de que es infalible. Nuestro corazón debe estar dispuesto a recibir la verdad revelada en las Escrituras. Esto quiere decir que tendremos que dejar a un lado prejuicios, presuposiciones, tradiciones, lo que nos han enseñado y que hemos dado por un hecho. Hay que hacerlo a un lado siempre y cuando pues haya lugar a mejores opciones. También necesitamos estar dispuestos a ser enseñados directamente por el Espíritu Santo, porque es el autor de la palabra de Dios y pedírselo que nos enseñe. Y decía recibir sus enseñanzas, su corrección con humildad y estando dispuestos a cambiar nuestra forma de pensar si esta forma de pensar no va de acuerdo con la que la palabra de Dios enseña. También la Biblia misma en varias ocasiones nos dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Por ejemplo, lo encontramos en Marcos 4:9. También Juan 5:39 dice escudriñar las escrituras y muchos otros lugares en donde se nos invita a ser oidores
atentos de la palabra de Dios. Estas admoniciones que la palabra nos hace son muy interesantes y hacemos bien en esforzarnos para obedecerlas y para tener la diligencia para estudiar. Y aunque a veces no interpretamos correctamente las escrituras o nos negamos en realidad a oír lo que nos dice la Biblia, pues sabemos que Dios es bueno. Y si se lo pedimos de corazón, Él nos va a enseñar su palabra, su verdad. Él nos hará entender lo referente a este asunto de la salvación y a muchos otros asuntos si nosotros le pedimos de todo corazón que Él nos enseñe. Ahora, es probable que en este asunto nuestro error haya sido interpretar incorrectamente la palabra de Dios. Hemos tal vez confundido y mezclado algunos conceptos sobre la salvación y sus diferentes acepciones, sobre la vida eterna, sobre el reino de los cielos, el reino milenial, sobre las recompensas, el juicio de los creyentes, sobre el papel de las obras y algunas otras doctrinas más que a veces hemos confundido. Pero no es mi intención abarcar aquí todas estas enseñanzas, sino solamente hacer una contribución al tema de si la salvación se pierde o no. Aún así, pues tampoco es posible abarcar todas las razones o pasajes que comúnmente se usan para apoyar uno u otro punto de vista. Más bien, la idea es que analicemos qué implica si la salvación llegara a perderse. Lo demás lo dejamos a la reflexión y al estudio personal que cada quien quiera hacer. Si usted lo hace, va a encontrar muchos recursos que serán de valiosa ayuda. También la idea es que esta reflexión pues sea una especie de manifiesto personal sobre el tema de la salvación y de antemano le digo, debe estar basado en la palabra de Dios. Hace rato mencionábamos de que la palabra de Dios misma está en juego. De ahí el título de esta reflexión que tiene como finalidad meditar en algunas de las consecuencias e implicaciones que hay si es que la salvación pudiera perderse. Pero antes de continuar, presento una breve definición sobre lo que es la salvación. La salvación es un regalo de Dios para librarnos de la muerte eterna que se obtiene por medio de la fe en el Señor Jesucristo y en su promesa de vida eterna que no se puede perder. Una vez que la persona es salva, lo es para siempre. Entonces, aquí de una vez reiteramos y aclaramos que nuestra posición es que la salvación es para siempre y que no se puede perder porque es lo que la palabra de Dios enseña. Pero para seguir adelante vamos a usar un texto base para que hagamos esta reflexión. Y este texto base pues son las palabras mismas de nuestro Señor Jesucristo que encontramos en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16. Es muy sencillo, muy fácil de comprender, es muy conocido, todos lo conocemos, lo mencionamos, y pues este texto es el que debe regir sobre los demás textos para su interpretación o sobre los demás pasajes que hablan sobre nuestra salvación. Es decir, todos los pasajes que hablen sobre la vida eterna deben entenderse e interpretarse a la luz de Juan 3:16, que en la versión Reina Valera 1960 dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan también
Pero ahora en la primera carta, capítulo 2, versículo 25, lo reitera y dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Ahora vayamos al asunto. Si la salvación se perdiera, entonces Juan 3:16 no sería verdad, porque aquí el Señor hace una promesa que si no se cumpliera, nos estaría mintiendo, lo cual es imposible. En el texto no hay letras pequeñas, no hay condiciones. No nos dice que tengamos que hacer algo aparte de creer en la promesa para tener vida eterna. El texto es claro y sencillo. Es lo que Dios ofrece al que solamente cree, sin añadir nada más. La vida eterna significa la salvación de la muerte eterna. Y la vida eterna se recibe en el momento mismo en que una persona cree en el Señor Jesucristo y en la promesa que Él hace. La salvación no es un evento que se vaya a completar en el futuro, ni es algo que se lleve a cabo progresivamente. La salvación es un evento único, que sucede en un único momento, una sola vez. Es decir, solamente se puede ser salvo una sola vez y es para siempre. Las palabras del Señor son claras y contundentes. Aquí observamos una doble afirmación que recalca la promesa que el Señor hace a la persona que cree. La primera afirmación es que no se pierda y la segunda afirmación es mas tenga vida eterna. Este texto no perdería su sentido ni su significado si alguna de estas dos frases no estuviera en el mismo. Sin embargo, el Señor hace una doble afirmación para recalcar y enfatizar sus palabras. No se pierda, mas tenga vida eterna. Después de analizar un poquito y le hiciera la pregunta de ¿cómo respondería usted si yo le preguntara qué defina vida eterna? La palabra eterna por sí sola debería resolver el asunto, pero si usted analiza, ¿verdad que si la vida eterna se perdiera, pues ya no sería eterna? En Hebreos 10:14 leemos, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Eso está muy claro, ¿cierto? Es decir, es muy claro, para siempre. También en la misma carta a los Hebreos, pero en el capítulo 9, versículos 11 a 12, leemos, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Note el énfasis que se hace en las palabras siempre y eterna redención. Curiosamente, los que defienden la postura de que la salvación se pierde usan varios pasajes de esta carta a los hebreos, que por cierto, no enseñan estos pasajes que la salvación pueda perderse, aunque así muchas veces se ha interpretado. Pero bueno, volviendo a Juan 3:16, otra pregunta para usted. ¿Usted cree que se necesita algo más además de creer para ser salvo? Bueno, si así fuera, el Señor nos lo hubiera dicho. Por lo tanto, podemos concluir, sin temor a equivocarnos, que si la salvación se perdiera, la palabra de Dios quedaría en entredicho. Aquí vamos a ver otro pasaje que da un poco más de luz
y que se encuentra también en Hebreos, pero ahora del 17 al 19. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. El autor de Hebreos menciona una promesa y dos cosas inmutables que la avalan. La promesa se menciona aquí mismo en el versículo 9. Cosas mejores que pertenecen a la salvación. Y las dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, son la inmutabilidad de su consejo o palabra y el juramento que hace por sí mismo. El autor de Hebreos enfatiza la importancia del cumplimiento de la promesa que Dios hizo a Abraham y la imposibilidad de que él no cumpla sus promesas. Como consecuencia de lo anterior, tenemos un fortísimo consuelo y una segura y firme ancla del alma, es decir, la seguridad de nuestra salvación, porque es una promesa que el Señor hace a quienes creen en Él. Espero que hasta aquí quede usted convencido de que es imposible que la salvación se pierda. Pero si no es así, déjeme darle un argumento más. En Primera de Juan 5, del 6 al 11, dice así: Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Hablando del testimonio, vemos que Juan le da mucha importancia, y de hecho se la da porque la tiene. Pero, ¿cuál es este testimonio del que habla Juan? Antes veamos quiénes son los que dan este testimonio. El testimonio del Espíritu, que es la verdad. El testimonio del Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. El testimonio en la tierra del Espíritu, el agua y la sangre. El testimonio más grande que los hombres, el de Dios. Y el testimonio del que cree en el Hijo de Dios. Ahora, si alguien no cree en el testimonio de Dios, cuidado. Juan dice que hace a Dios mentiroso. Pero, ¿de qué testimonio estamos hablando? Bueno, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El testimonio es precisamente la vida eterna. Ahora, si la vida no es eterna, entonces tendríamos que cambiarle de nombre. Tampoco tiene condiciones, pues es un regalo, es un don, es una dádiva. Dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Por lo tanto, si la salvación se perdiera, hablando de lo eterno, entonces la vida eterna no sería eterna. 2. La vida eterna no sería segura. 3. No tendríamos la seguridad de nuestra salvación. 4. Nos la pasaríamos dudando de si somos salvos o no. 5. La palabra de Dios sería falsa. 6. Tendríamos que ganarnos la salvación cada día con nuestras obras. 7. Dios no sería digno de confianza. 8. Haríamos a Dios mentiroso. 9. El sacrificio del Señor en la cruz no sería suficiente. 10. Su sacrificio sería incompleto. 11. Las palabras pronunciadas en la cruz, consumado es, serían vanas. 12. El testimonio de la Trinidad sería falso. Y 13. La salvación no sería un regalo. Y pudiéramos añadir más. En pocas palabras, habríamos sido engañados si la vida eterna no fuera eterna. Nadie sería salvo. Viviríamos una farsa, porque porque nunca habríamos recibido el regalo de la salvación, sino una falsa promesa. Ahora, ¿aún cree que la salvación se puede perder? Si aún lo cree, le voy a dar un argumento más. Aunque parezca lo contrario, no hay un solo versículo en la Biblia que enseñe que la salvación se pierde. Así es como se entienden o se interpretan muchos pasajes que aparentan decir que la salvación se pierde, pero no hay un solo pasaje en la Escritura que diga claramente que la salvación se pierde, porque si lo hubiera, la Biblia se contradiría. Podríamos llamar a este el argumento del silencio. Por último, vale la pena hacernos algunas preguntas que por cierto no tienen alguna respuesta satisfactoria o clara. Solo por mencionar algunas de estas preguntas, y yo invito a los que aún creen que la salvación se pierde, a que nos las contesten. ¿En qué momento se pierde la salvación? Otra pregunta, ¿se puede ser salvo de nuevo? ¿O lo que ocurre es la posibilidad de reconciliarnos con Dios? Si hay una reconciliación con Dios, entonces la salvación no se perdió. Otra pregunta, ¿por qué y cómo se pierde la salvación? Una más. Al momento en que una persona pierde su salvación, ¿Dios lo desadopta? ¿Le borra el sello del Espíritu Santo? ¿Le quita sus arras? ¿Sus pecados le son imputados de nuevo o inicia una nueva cuenta en el momento en que se perdió? Pues lo más lógico a pensar sería que la salvación se pierde por pecar. Y aquí tenemos más preguntas. ¿Qué pecado o pecados llevan a la pérdida de la salvación? ¿No llevó el Señor Jesús en la cruz la carga de todos los pecados de toda la humanidad? Cuando el Señor perdona nuestros pecados cuando creemos en Él, ¿nos perdona a todos o solamente a algunos? ¿Cuántas veces se puede perder la salvación? Y por ende, ¿cuántas veces se puede recuperar? Después de analizar, pensar, meditar y preguntarle a Dios, podríamos asegurar, o más bien aseguramos, sin temor a equivocarnos, que la respuesta o posición más congruente con la palabra de Dios y el sentido común es que la salvación o que la persona que la ha recibido permanece salvo para siempre, es decir, por toda la eternidad. Sin embargo, más allá del sentido común está lo que la Biblia enseña, y en este asunto no hay duda. También hemos de reconocer y reconocemos que hay pasajes y textos que hacen dudar y cuestionarnos si lo que dicen es que la salvación pudiera perderse. Pero al analizar estos pasajes, bajo esta nueva luz, bajo esta nueva perspectiva, podemos asegurar que hay una respuesta clara para todas estas dudas. Busquemos
con todo el corazón, y aquel que es la verdad nos hará entender y conoceremos la verdad, y la verdad nos hará libres. Con eso termino, muchísimas gracias, que Dios le bendiga. Esperamos sus comentarios, esperamos sus preguntas. Muchas gracias y la paz de Dios.